Sonia López, ella es directora general en Pan American Clinical Research y también especialista en salud pública. Doctora Sonia, gracias por estos minutos para Mega Noticias. ¿Qué está pasando con el tema de COVID-19? Desde hace varias semanas vemos un incremento en el número de contagios. Las autoridades dicen todo está bien, la mayoría estamos vacunados, pero hoy en Ciudad de México se reporta este hospital al 100%. Abel, buenas noches, saludos para ti y para todo el auditorio. Una cosa que es importante recordar es que el COVID no se fue. Simplemente se terminó la emergencia sanitaria, se terminó la urgencia por la pandemia, pero sigue habiendo casos y es algo con lo que tenemos que seguir conviviendo, ¿no? Es una enfermedad que llegó a estacionarse como llegó la influenza, ¿no? Si bien no vemos la misma cantidad de casos que vimos desde el inicio de la pandemia, ¿no? De 500,000 de casos en 2020, 200,000 en 2021, 100,000 en 2022, pues sí vemos, como bien decías, 12,000 casos y lo que preocupa, por ejemplo, pues son las 500 muertes, ¿no? Si bien no se fue, no hemos visto en ningún momento que haya despegado, digamos, un pico epidemiológico o un pico de casos que debiera preocuparnos. Ahora, lo que no entiendo es por qué el hospital de el Instituto de Neurología y Neurocirugía estaría lleno si digamos que su campo de trabajo no es las enfermedades respiratorias, ¿no? No sé si todos los hospitalizados sean por COVID o que de los otros hospitales, de los otros institutos, estén derivando al instituto porque tiene más camas disponibles. Recuerden que existe en México se pueden reconvertir hospitales, hacer hospitales, por ejemplo, COVID, ¿no? En la Ciudad de México, hasta la fecha, bueno, de 2024 hay 3,000 casos más o menos de COVID y 75 defunciones. Cosas interesantes, por ejemplo, es los grupos afectados, que son los más jóvenes, de 25 a 34 años. Entonces, bueno, pues esos son los grupos que más han afectado, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, hospitalizados, pues también, la mayoría de los casos son casos ambulatorios. Los casos que vemos hospitalizados de gente que padece COVID son en personas mayores de 65 años en adelante, ¿no? Pues porque convive la enfermedad con otras comorbilidades. Claro, esta información de este hospital saturado es del sistema de información de la red de infecciones respiratorias agudas graves. Hay 3 hospitales a nivel nacional y como bien destacas, creo que es relevante decirlo, no es un repunte que genere alarma, pero sí es una evolución como parte de este COVID-19 que llegó para quedarse. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? En muchas empresas está el cubrebocas obligatorio, reportar rápidamente si tienes algún síntoma para que te aíslen, es decir, puedas ir a casa y descansar o trabajar desde casa. ¿Debemos seguir con eso? ¿Tenemos que ser estrictos? ¿O ya el que la mayoría está vacunado, pues reduce muchísimo los riesgos? Pues, reduce los riesgos, el estar vacunado reduce las infecciones, reduce los casos graves. Ahora, hay que saber también cuáles son las cepas que están circulando. Está circulando KP2, está circulando KP3, un poco de Omicron. Para Omicron, si la gente se vacunó y actualizó sus vacunas, sí tenemos vacunas. Para KP2, para KP3, las vacunas todavía no pasan a ensayos clínicos, apenas los vamos a empezar a hacer. Entonces, pues la protección que tenemos, si bien todavía se tienen anticuerpos, todavía no tenemos, digamos, esa protección, pero el cuerpo tiene la memoria de la vacuna, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Me parece que lo de el cubrebocas obligatorio, el cubrebocas de manera obligatoria, pues no
no es algo que funcione. Lo que sí funciona es el aislamiento, o sea, si tú tienes síntomas respiratorios o te sientes mal, pues que te quedes en tu casa. Puede ser un resfriado común, puede ser COVID, puede ser influenza, por ejemplo, ¿no? Influenza circula también, aunque es más común en época de frío, pues ya ahora en septiembre, octubre empieza la vacunación contra la influenza porque empiezan a haber casos, ¿no? Entonces, puede ser cualquier infección respiratoria, cualquier infección viral respiratoria. Entonces, lo ideal es que si uno tiene síntomas respiratorios, se quede en su casa. Claro. Te digo, el que sea obligatorio el cubrebocas, pues bueno, me parece que en ese sentido a lo mejor sí hemos relajado mucho las medidas, pero me refiero a lo mejor a el lavado de manos, a la limpieza en general, ¿no? Pero el lavado de manos también es básico para evitar enfermedades de transmisión respiratoria. Claro. Tenemos ahí entonces la presencia del COVID-19, se va a quedar con nosotros. Hay que esperar esa actualización de vacunas que puedan llegar en los meses o en los años siguientes. Hay un repunte, sí, ya desde hace varias semanas. A nivel general, a nivel nacional no es tan grave, pero sí es grave para quienes lo están sufriendo en este momento y están hospitalizados. Así es que hay que atender estas recomendaciones de la doctora Sonia. Ahora, por el otro tema que está llamando la atención es la viruela del mono, la viruela símica, que ahora ya no se conoce así, pero es el nombre de referencia. Hay una alerta global por la Organización Mundial de la Salud y eso ha generado expectativa, interrogativas. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿De qué se trata, doctora? Mira, la Mpox, que ahora le llamamos Mpox, es una enfermedad viral. La Organización Mundial de la Salud declara que la Mpox o la viruela símica constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una alerta para que todos los países para que todos los países aumenten la vigilancia epidemiológica, para que todos los países estén atentos en la vigilancia de los casos de Mpox y de otras infecciones que pudieran parecérsele, ¿no? Entonces, por eso se hace esta emergencia, porque es un problema que podría convertirse en un gran problema. La viruela del mono, el Mpox, es una enfermedad que ha existido en África desde que se descubrió hace muchos años. El problema surge con el aumento de los casos en República del Congo y los países vecinos y una nueva cepa de este virus, ¿no? Que antes, o digamos que los que fueron más afectados o los que se vieron más afectados era cierto sector de la población, y ahora lo que sabemos de esta nueva cepa, de este nuevo clado, es que pues ya puede afectar a cualquier persona, ya no solo a este sector de la población que que era más hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Ahora, cualquier persona que haya estado en contacto con las lesiones, con los fluidos de una persona enferma, puede enfermarse. Entonces, por eso también está como alarma, es una alarma internacional para que se preparen, para que se aumente la vigilancia. Recuerden que una enfermedad en 24 o 36 horas puede estar en cualquier otro lado del mundo. Entonces, pensar que no va a llegar esta nueva variante, pues bueno, o sea, pues sería, no, porque lo mismo pasó con COVID y lo mismo pasa con influenza y lo mismo pasa con muchas enfermedades. Ahora, en el país en general ha habido, desde que empezó esto en 2022 a la fecha, 7,385 casos. La Ciudad de México con 212 casos en 2024 y de 2024, perdón, en todo el país hay 212 casos y 29 casos en Ciudad de México, ¿no? Pero la confirmación se hace por laboratorio. Quiero que Abel y la audiencia que sepan que México, o sea, la Ciudad de México y el país tienen un sistema de vigilancia, tenemos un sistema de vigilancia muy robusto y tenemos un sistema de vigilancia
específico para la mpox. Entonces ahí se notifican los casos probables, ahí se notifican los casos probables, los casos confirmados, ¿no? Ahí pues todas las personas que trabajan en el sector salud y salud pública sobre todo, pues saben cómo se tiene que hacer esta vigilancia epidemiológica de los casos y de la toma de las muestras. Tenemos solo unos segunditos, Sonia. De esta nueva variante, ¿se tiene ya algún caso en México? Y a nivel global, ¿cómo se ha expandido? ¿Si va lento o está acelerado? Pues en general, o sea, desde el 2022 a junio había casi 100,000 casos, ¿no? En África, o sea, 100,000 casos a nivel mundial. Pero en República Democrática del Congo, pues van como 14,000 y el tema son los países alrededor que están empezando a presentar casos. Y bueno, o sea, se trata de hacer una contención dentro del Congo y de los países de alrededor, pero bueno, pues es que vivimos como en el libre comercio, en el libre movimiento, la gente se mueve, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar Claro. muy atentos a las noticias de las autoridades sanitarias y no pensar que puede llegar y pensar que no puede llegar o pensar que puede llegar a ser un gran problema, pues no, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cautos y seguir con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y con con las instituciones de salud de nuestro país. Ya hay casos importados en otros países, en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues Claro. es cuestión de tiempo, pues. Platicamos esta noche con Sonia López, ella es directora general en Pan American Clinical Research, además especialista en salud pública. Ahí está el tema, es una alerta que lanza la OMS, se están preparando las autoridades sanitarias de todos los países y eventualmente podríamos tener estos casos de esta variante más peligrosa de la viruela del mono. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias a ti. Un saludo, Abel, para ti y para todo el auditorio. Buenas noches.